Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Empezamos una nueva temporada con unas pequeñas modificaciones, pero tenemos hoy dos invitados de lujo. La doctora Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y el doctor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, para conversar sobre qué es la JEP, qué hace y demás. Sin más, le pedimos a la doctora Patricia que le cuente a nuestros televidentes qué es la justicia transicional. La Justicia Especial para la Paz, y concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz, se origina en el acuerdo final para una paz estable y duradera que después de años intensos de negociación suscribió el gobierno colombiano a nombre del Estado colombiano. Esta jurisdicción hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que fue concebido y diseñado en La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y que luego cobra vida en normas constitucionales que ya han sido revisadas y avaladas por la Corte Constitucional. Se trata de una justicia que obedece a los principios básicos de un modelo transicional de justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Un país que ha afrontado una guerra tan intensa como Colombia, de más de medio siglo, que en cifras oficiales registra más de 10 millones de víctimas y que el Estado no pudo sobreponer o superar a través del monopolio de la fuerza, acude a la negociación entre quienes han atacado esa estructura del Estado con el ánimo de removerla y el propio Estado, en cabeza del gobierno, que busca una solución negociada para el conflicto, con un propósito esencial y principal, que es evitar más víctimas y garantizar la realización material de los derechos de esas víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y con dos propósitos adicionales muy importantes, y es ocuparse de las causas estructurales que han dado origen a esa guerra y tener vocación hacia la reconciliación. Se trata, por ejemplo, en el caso nuestro, de administrar un tipo de justicia distinto al que impera en el país normalmente, el que denominan retributivo, justicia ordinaria, que desafortunadamente en el caso colombiano, en lo que hace a la competencia de la JEP, que son delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la justicia ordinaria hoy por hoy presenta índices de impunidad que superan el 90%. El señor decano sabe bien que no estoy exagerando las cifras. Este tipo de justicia está orientado a lo que se ha conocido como una justicia restaurativa, que se ocupa de esas causas estructurales, que se esfuerza en dar participación activa a las víctimas en todo el desarrollo de los procesos que son judiciales y que se ocupa de garantizar esa reparación integral para las víctimas y para la sociedad. Profesor Hernando, esto significa que la justicia transicional, a diferencia de lo que a veces la gente equivocadamente tiene en la cabeza, de que es que justicia es cárcel solamente, es otro tipo de justicia y por eso se llama justicia transicional. Inicialmente se había hablado de justicia alternativa para otros fenómenos que sucedieron en la sociedad colombiana, pero en el marco del acuerdo de paz, que entre otras cosas, después del acuerdo en noviembre del año 2016, ha logrado precipitar una cantidad de eventos jurídicos, sociales y políticos también, que no se habían visto en otro escenario. Es decir, se generan unas facultades extraordinarias a través de un acto legislativo al presidente de la República, se generan una serie de disposiciones normativas, hay demandas como la que hicieron
sobre el decreto 277 y la Corte Constitucional se pronuncia con la sentencia 025 del 2018, en la cual da una serie de explicaciones sobre los alcances de estos tribunales y lo que significan estos tribunales en términos de, como muy bien explicaba la presidenta, de concluir una fase de conflicto armado. Y esa fase de conflicto armado es justamente la que se logra estructurar a través del acuerdo de paz. Ahí se señala, por ejemplo, que este tipo de tribunales de justicia especial, o sea, salida, si es especial es salida de la ordinaria, este tipo de justicia se logra montar de una manera relativamente rápida, expedita. Es que si hemos tenido conciencia de lo que dura, por ejemplo, un proceso penal ordinario en la jurisdicción ordinaria, con incluso un sistema que se ideó originariamente para simplificar trámites como era el sistema penal acusatorio, pues lo que encontramos aquí es una gran velocidad en el montaje. En un mes estamos cumpliendo un año de que empezara a funcionar este tribunal especial con toda, porque es complejo en la medida en que complejo era el fenómeno que se estaba atacando, es decir, porque aquí se subraya algo que a mí me parece muy importante y lo subraya la Corte Constitucional en esa sentencia, la 025, y es el carácter maximizador de las víctimas. Es decir, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden venir, ir, hacer justicia de alguna manera con sanciones propias o sanciones ordinarias, lo que sea, pero respetamos el derecho a las víctimas. O sea, hay un privilegio especial por el manejo que se da a las víctimas, pues que, como dice la doctora Patricia, son números escalofriantes en cualquier sociedad del mundo. Y eso tipifica algo, yo creo que la velocidad con la que se ha actuado y los eventos que se suceden no alcanzan a ser asimilados popularmente. Es decir, sí, estamos de acuerdo, se terminó el conflicto, es necesaria una justicia en la medida en que se crea un sistema de justicia transicional y que la gente asimila, como usted bien decía, a cárcel. Justicia igual a cárcel. Y justicia en el sentido muy profundo es dar al otro lo que le corresponda. Es decir, la justicia desde los griegos siempre tenía una connotación muy precisa y es, digamos, compensar lo que yo hice, compensar lo que hice mal, compensar el daño. Y aquí por eso ese privilegio con las víctimas, porque las víctimas, sus victimarios y sus víctimas, justamente en ese escenario fueron los que sufrieron todo el daño del conflicto armado. Y ese daño del conflicto armado es el que se trata a través de sus diferentes salas que tienen, de reconocimiento, de admisión, en fin, de toda la organización que es compleja, de tratar de identificar las verdades y de acuerdo a esas verdades casi que lograr unos acuerdos, porque digamos, de alguna manera hay un acuerdo ahí en eso, desde el punto de vista de que, bueno, ustedes nos dicen la verdad, que es lo que nos interesa conocer la verdad. ¿Y la verdad para quién? Para las víctimas. Entonces yo quería subrayar eso en términos de una justicia que obviamente no es la justicia ordinaria, la que sale todos los días, la de la sentencia, la que mandan a la cárcel, la que le dictan medidas de aseguramiento, sino es una justicia muy particular porque hay dos partes que están interesadas en eso. Y eso es lo importante. Doctora Patricia, evidentemente entonces la justicia transicional, primero, no es impunidad, es justicia, pero es una justicia construida sobre otros presupuestos. La verdad como elemento fundamental y, como bien lo decía el decano, un rol muy importante para las víctimas. No es tampoco la justicia espectáculo. Entonces, ¿por qué, doctora Patricia, no le contamos a nuestros televidentes cómo funciona la JEP? Muchísimas gracias. En efecto, primero subrayar que la jurisdicción hace parte de un sistema y que ese sistema, además de la jurisdicción, está compuesto por la Comisión de la Verdad y por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. No en vano, Colombia registra con cifras oficiales más de 85.000
personas desaparecidas. Usted bien lo ha dicho, esta justicia no es impunidad, al contrario, está garantizando o está prevista y diseñada para garantizar que los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad cometidos con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto antes del 1 de diciembre de 2016 no van a quedar impunes. Ustedes saben bien que estamos hablando de delitos que no son amnistiables, que no son indultables. En esa medida, Colombia le debe a las víctimas, que son el epicentro mismo del proceso, le debe a las víctimas cumplirles con ese componente de justicia, pero también Colombia hace parte de esa comunidad de naciones, de esa conciencia universal que está atenta a que no haya impunidad. No hay impunidad porque las personas que se someten a la Jurisdicción Especial para la Paz van necesariamente a ser objeto de una serie de sanciones, 3 tipos de sanciones. 2 de esos tipos de sanciones suponen privación de la libertad. Las alternativas, que es se dan cuando la persona no ha colaborado de manera plena a los propósitos y con los compromisos que a ella se les imponen en lo que jurídicamente se denomina el régimen de condicionalidad, valga decir, aporte a la verdad plena, contribución a la reparación integral de las víctimas y aporte a las garantías de no repetición. Cuando la persona no cumple, por ejemplo, hace un reconocimiento tardío, no entra al proceso y de manera inmediata aporta todo esto, tiene una especie de segunda oportunidad, pero ahí ese beneficio inicial, que es la sanción propia, se pierde y va a la sanción alternativa, que va a suponer, por ejemplo, penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años. Pero si la persona acude arguyendo que quiere aportar a la verdad, pero no reconoce responsabilidad, también puede quedar sometida a la jurisdicción, solo que irá a la instancia adversarial, a donde se realiza un juicio muy parecido al ordinario, y en ese caso está seguramente expuesta a penas hasta de 20 años de privación de la libertad. Bien lo ha dicho el señor decano, esto es totalmente distinto a la justicia ordinaria. Aquí no se trata de una justicia de ojo por ojo, se trata de una justicia en la cual también se da paso a que quienes hicieron parte, en concreto, de las FARC, en este caso, puedan obtener una serie de beneficios y, sobre todo, reincorporarse, incorporándose, permítame esa expresión, a un proceso de reincorporación que le permita muy pronto ejercer como ciudadano, ejerciendo sus derechos, siempre que antes haya cumplido con las sanciones que se le impusieron. Aquí hay una serie de condicionamientos que es bueno que la sociedad colombiana sepa. Por ejemplo, nuestra competencia es específicamente sobre crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, cometidos en el marco o con ocasión del conflicto, antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Qué quiere decir esto último? Que esos comparecientes, por ejemplo, de las FARC, si llegaren a delinquir después de esa fecha, van a perder los beneficios y tendrán que ir a la jurisdicción ordinaria. Y siempre, siempre teniendo presente que el epicentro, que la razón de ser son las víctimas y la búsqueda de una paz estable y duradera. Decano, usted hace un momento nos mencionaba de unas cifras de cuántas personas han comparecido. No sé si es bueno que le demos estas cifras a los televidentes, sabiendo, como bien lo decía la doctora Patricia, que aquí van a acudir los miembros de FARC, pero también los miembros de la fuerza pública que están enjuiciados por razón de hechos que se consideran violatorios de la norma y de ese mismo tipo de categorías de delitos, y eventualmente otros funcionarios de Estado. Tenemos ¿qué cifras más o menos de comparecientes? Pues la información la proporciona la misma Justicia Especial para la Paz y son alrededor de 2.000
excombatientes que han ido, que firman unas actas especiales. 12.000. 12.000, perdón, que firman unas actas especiales. Eso dentro del proceso justamente de reincorporación. Tenemos alrededor de 2.000 de la fuerza pública, que esa es otra categoría que se tiene ahí. Igualmente hay una categoría que es muy interesante, que la diferencia de la fuerza pública y son los agentes del Estado, que aunque son menores, digamos, en volumen, pero es un camino que encuentran, lo mismo que, aunque es mínimo, que creo que son 12 los que tienen que ver con un poco lo que llaman las protestas, o sea, los que de alguna manera han tenido que ver con el conflicto armado. Eso me parece que es importante porque dentro de todo esto, como se está buscando un sistema de justicia, de reparación, de no repetición, esas actas son la voluntad, porque eso es una expresión de la voluntad de seguir el camino hacia la reincorporación, que es el punto final, digamos, al cual espera la sociedad colombiana. Es que ustedes se reintegren totalmente a la sociedad colombiana y lo que hacen acá, y que lleguen a ser ciudadanos pues común y corriente. Cuando decimos común y corriente significa que desarrollen su vida de ciudadanos de manera normal, porque estar en el conflicto armado, haber tenido arma, eso tiene una marca, y una marca muy difícil y muy dura. Y yo quisiera en esto, por ejemplo, llamar la atención porque me parece que ha habido una debilidad, no tanto de la JEP, sino del Estado, frente a todo el tratamiento de la salud mental de los excombatientes. Que aquí hay una dificultad, no solamente que vino estar, sino estar 10, 12, 14, 20, 30 años en la guerra, pues eso produce unas huellas muy fuertes en el alma, diría yo. Y eso, para eso hay técnicas, para eso hay profesionales y para eso hay todo un sistema de salud mental, incluso con instituciones muy particulares, pero que no funcionan. El problema es ese, es decir, incluso fueron creados unos comités especiales, pero que no funcionan. Y lo subrayo porque, digamos, no es solamente la GEO, obviamente no es la llamada a eso, sino, pero como los escenarios concurrentes que deben existir, ese escenario debe ser un apoyo a este proceso y un apoyo, pues obviamente, de las ciencias de la salud para que los excombatientes, las personas que estuvieran involucrados ahí, los agentes del Estado, las fuerzas militares, puedan arribar a un camino con mayor tranquilidad. O sea que en términos generales uno podría decir que hasta el momento han comparecido, que es como el inicio del proceso, alrededor de cerca de 15.000 personas, entre combatientes de FARC, miembros de fuerza pública y otros agentes del Estado, lo cual ya nos habla de una cifra muy importante. Sin embargo, hay una pregunta que es interesante escuchar su opinión, doctora Patricia, y es ¿cuál es el análisis de que no se obligue, porque así se estableció en la sentencia de la Corte, la comparecencia de terceros, aunque entiendo que ellos pueden voluntariamente hacer? Pues mire, sí, las cifras yo creo que son significativas y muy importantes. Ahí también valga una aclaración. Guerrilleros o exguerrilleros se pueden someter siempre y cuando pertenezcan a un grupo armado al margen de la ley que haya suscrito un acuerdo de paz con el Estado colombiano. En este caso, la guerrilla de las FARC es una estructura la que se desmoviliza, firma el acuerdo y se somete a un modelo de justicia. Y esto, fíjese usted, que llama muchísimo la atención, que se sometan a un modelo de justicia que ellos mismos, de alguna manera, antes atacaban, a la justicia del Estado colombiano. Esto es importante señalarlo. Hay más de 12.000, como ya lo comentó el doctor Hernando, 12.000 guerrilleros de las FARC, combatientes de las FARC, ya sometidos a la jurisdicción, 2.000 agentes del Estado, la mayoría de ellos de la fuerza pública. Fíjese que, por ejemplo, frente a ellos, en menos de 10 meses ya se han realizado alrededor de 50 audiencias con militares que se han sometido a la jurisdicción. Son audiencias reservadas, porque la ley determina cuáles son públicas
públicas, cuáles son reservadas. Ayer se llevaron a cabo ya otras reservadas con excombatientes de las FARC, etc. Inicialmente, el modelo siempre se vislumbró como un modelo que aportara de manera definitiva al cierre definitivo del conflicto, a partir de la búsqueda de verdad plena, reparación integral y contribución a la erradicación de las causas estructurales del conflicto. En esa medida se concibió como un modelo en donde debieran incorporarse o al que debieran incorporarse todos los actores que tuvieran compromiso con la comisión de los delitos de los que hemos comentado, incluidos los terceros. O sea, los terceros son aquellos que ni son excombatientes de las FARC ni son agentes del Estado. Ahí estamos hablando de potenciales financiadores, por ejemplo, del conflicto, personas, empresarios, etc. La Corte Constitucional, al hacer el estudio del acto legislativo, señaló que esa vinculación forzosa de los terceros a la jurisdicción no era compatible con el ordenamiento superior nuestro, con nuestra Constitución, y aludió, entre otros argumentos, por ejemplo, al tema de juez natural. La decisión de la Corte Constitucional está adoptada y hoy los terceros pueden acudir, pero pueden acudir voluntariamente. ¿En qué pudo haberse afectado en nuestro criterio el modelo? En que va a ser un poco más difícil arribar a esa verdad plena, salvo que ellos acudan voluntariamente, y en consecuencia que avancemos real y materialmente hacia un cierre del conflicto. Sin embargo, profesor, es bueno comentar lo siguiente. Se han suscitado situaciones que es importante señalar. Por ejemplo, la voluntariedad, que hoy es condición para que los terceros acudan a la jurisdicción, no ha sido obstáculo para que el número vaya creciendo de terceros que hoy están tramitando solicitudes. Por eso no lo registramos ya como comparecientes, porque habrá que tramitar solicitud a solicitud. Y un hecho también que es importante. El año pasado, cuando se aprueba la ley de procedimiento de la jurisdicción, un debate no ajeno a mucha polémica y demás, el Congreso, por iniciativa del Centro Democrático, incorpora una norma que establece que la comparecencia de los agentes del Estado y concretamente de agentes de la fuerza pública ya no será forzosa durante 18 meses. ¿Por qué? Porque ese partido político considera, que es el partido de gobierno, que hay que hacerle ajustes a la jurisdicción en criterio de ellos porque no hay un trato diferente. Nos hemos esmerado en presentar, y porque así es, que sí tienen un trato diferente. De hecho, nos orienta un principio que se nos impone jurídicamente y yo diría éticamente, que es el de simultaneidad, simetría, pero trato diferente, y tenemos dentro de la estructura una sala que se ocupa concretamente de esos agentes del Estado, que es la sala de definición de situaciones jurídicas. Ese carácter forzoso de la comparecencia está, digamos, suspendido desde la expedición de esa ley por 18 meses. Curiosamente, después de expedida esa ley y esa norma en concreto, que es el artículo 75 demandado actualmente ante la Corte, el número no solo se ha sostenido, sino que ha venido creciendo de agentes del Estado que quieren someterse. Ayer o antier fue noticia, por ejemplo, el movimiento que se está dando en cárceles colombianas, en donde guerrilleros de otros grupos, no sería posible porque no han firmado el respectivo acuerdo de paz, y otro tipo de personas que han delinquido y agentes del Estado insisten en su postulación y admisión en la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. El último minuto, decano, yo quisiera hacerte esta pregunta. Nosotros desde la universidad, desde la Facultad de Derecho, de las universidades, ¿qué podemos hacer para apoyar este proceso tan importante que adelanta la JEP para el país?
Bueno, justamente en este momento la Universidad Nacional está debatiendo su plan de desarrollo, inicialmente proyectado a 3 años, pero con una perspectiva de 10 años. La Universidad Nacional acumula conocimiento y acumula experiencia, y toda esa experiencia que se ha llevado a cabo en la universidad, particularmente a través del Centro de Pensamiento para la Paz, para los procesos de paz, van a tener una expresión mucho más fuerte en el plan de desarrollo. Y justamente nuestra rectora lo que estaba era proponiéndonos ahora mismo la necesidad de articular unos nodos de paz para todo el país. Es decir, no solamente, digamos, que tengamos un foco, que lo habrá obviamente, sino de construir eso más otras propuestas que haya de mayor profundización sobre los orígenes mismos del conflicto. Porque, digamos, en este momento la JEP está tratando como cuando uno está enfermo, que va al médico y lo tratan, pero de pronto tiene una patología y hay un origen muy fuerte, y eso lo conocemos por los historiadores y por los economistas y por los antropólogos, etcétera, que hay un origen muy fuerte de todos estos orígenes, y es el problema de la tierra en Colombia, que tradicionalmente hemos estado muy vinculados, muy articulados, casi que un problema de conflicto de tierra, conflicto armado, conflicto de tierra. Y parecería que una de las misiones que tiene la universidad es contribuir a hacer propuestas para mejorar el proceso de paz. Eso es una apuesta muy fuerte que es de la universidad. La universidad finalmente es cultura, la universidad, nosotros somos nación, y en ese sentido la universidad estaría jugando un papel pues importante en el sentido de hacer propuestas, de animar procesos y de contribuir a soluciones de todo esto que a veces los colombianos como que nos encargamos de que no marchen de una manera más dinámica, digámoslo de esa manera. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Patricia, al decano profesor Hernando Torres. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Esperamos en otros programas volver a contar con la presencia de la doctora Patricia. Sin duda va a ser así. La Paz en Foco, como programa de la universidad, del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios, estará siempre dispuesta a ver cómo colaboramos, y esperamos que nuestros televidentes nos acompañen en una próxima emisión.